Estamos aquí en las oficinas de Alken, continuando con este programa que iniciamos, este ciclo de entrevistas a quienes han sido presidentes de ADECA, han tenido la oportunidad de conducir esta asociación y dejar su impronta y en gran medida lograr lo que la asociación es al día de hoy. Bueno, así que estamos hoy con Diego Masseri, que ha sido presidente de ADECA y de familia de ADECA. Diego ha estado 2 veces en la presidencia, tuve un ciclo de 2 mandatos, y estamos con Emiliano Menéndez, que nos acompaña también para hacer este trabajo en conjunto que queremos dejar plasmado como un mensaje para las nuevas generaciones y para todo aquel que se quiere sumar a ADECA, entender un poquito la historia de esta asociación, lo que le aporta y lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Bueno, Diego, ingeniero electrónico, pero venís del mundo de la instrumentación, de los dispositivos de campo. ¿Cómo fue tu carrera antes de ADECA? ¿Cómo fue que te fuiste metiendo en esto? ¿Cómo te llegó el control automático? Bueno, en realidad yo, como vos dijiste, vengo de familia ya. Mi padre estuvo en el control automático toda su vida. Entonces yo el tema de control automático lo tengo como, no sé, en la genética, porque desde chico yo ya veía lo que hacía él. Desde chico yo visitaba las ADECA, las exposiciones de ADECA, sí. No porque supiera algo, sino como hijo que va a visitar un evento. ¿Sí, chico de edad? A su padre. No, desde los 4 o 5 años, ¿no? Pero bueno, como lo ve un chico. Y después, bueno, decidí estudiar ingeniería. Estudié en el ITBA. El ITBA tenía en ese momento una orientación más de comunicaciones. De hecho, cuando yo me recibí, el último año tenías algunas materias electivas que podías elegir de control y de instrumentación. Y bueno, como todo el mundo quería seguir comunicaciones, porque era la era de las comunicaciones, estaban privatizando todas las telefónicas, vino Telefónica, Telecom, bueno, etcétera. Ya en 4º año nos venían a buscar las empresas de comunicaciones, pero yo quería seguir para el área de control. Y bueno, lamentablemente no se dieron esas selectivas de control porque no había alumnos, todos querían seguir comunicaciones, y de hecho tuve que hacer electiva de comunicaciones. Así que el tema de control lo terminé aprendiendo, digamos, ya recibido y en la profesión. Yo ingresé primero, mi primer trabajo fue en el tema fue en BASA, la vidriera que está en Lavallol, en el área de mantenimiento e ingeniería, y proyectos de mantenimiento. Y bueno, el primer día que llegué, vieron mi apellido, dijeron, Masseri, justo había un transmisor que había vendido CB Control, anda a instalar este transmisor. Claro. Y bueno, ahí fue cuando empecé a conocer la parte de campo de la instrumentación. Y bueno, después, la vida me llevó a ingresar en CB Control, la empresa que hoy estoy al frente, la empresa familiar. Y bueno, así fue como mis inicios en el área de instrumentación y control. ¿Cómo es que tu padre entró en este negocio o también se involucró? Bueno, él digamos, uno de sus primeros trabajos fue en Ciba Geigy, el laboratorio. Él estaba en el área, es ingeniero electromecánico, que era una de las pocas ingenierías, estaba electromecánico civil en ese momento. Él en el 2019 creo cumplió 50 años de ingeniero, así que hace mucho tiempo. Y empezó, en Ciba Geigy estaba en la parte, digamos, de instrumentación, pero en planta, digamos. Claro. Y después se fue de ahí y vino Taylor, Argentina, lo que hoy es ABB, digamos. Claro. Y vino Taylor a instalarse acá. Y había una persona, un ingeniero con mucha experiencia, que era el country manager, que tenía que hacer la oficina de cero y necesitaba un ayudante. Y bueno, mi papá se presentó. El desafío era una empresa nueva que se estaba creando en Argentina, una empresa del exterior. Y bueno, ahí empezó desde cero en Taylor, y ahí ya desde el otro lado de la instrumentación, del lado del proveedor, fue donde siguió su carrera. Y después, llegó a ser, creo que, gerente general de Taylor en su momento. Y
bueno, después decidió abrirse, estar por su cuenta. Había unas válvulas que él conocía de cuando trabajaba en Ciba Geigy, que eran muy buenas y que le parecía una tecnología muy buena. Y entonces, bueno, él tenía contactos y eso, empezó vendiendo esas válvulas. Y así fue como creó CB Control. Claro. De hecho, el Howe, que es el día de hoy, que todavía la seguimos teniendo, así que hace como 45 o 50 años que estamos con esa línea. Bien. Así que esos fueron sus comienzos. ¿Y cómo es que él se acerca a ADECA primero, hace su primera...? Bueno, él algo que él siempre después contaba, cómo acercar a los jóvenes, también en otra época, cómo acercar y deben ser los 70, por ahí, sí. ¿Ya ADECA ya estaba establecida? Sí, ADECA creo que tiene como 60 años. 60 y algo de años, sí. Pero en estos ciclos nos faltó un poquito también llegar, si bien se mencionó, nos faltó un poquito de fotos. Claro. Bueno, en ese momento, en los 70, o sea, cuando él se inició en la carrera, siempre cuenta que tenía un jefe, que no recuerdo quién era, que estaba en ADECA o estaba cercano a ADECA y como que a los jóvenes en ese momento trabajaban con él, como que los impulsaba a sumarse a ADECA. En ese momento, bueno, los jóvenes les interesaba eso, bueno, estuvo él y otra gente más, digamos, que después siguió en ADECA. Como se fue incorporando de a poco, se fue acercando y bueno, hasta que llegó a ser presidente. Llegó a ser presidente casi en los 90. ¿Vos recordás un poco de esos tiempos, de la gestión? No de la gestión de él, pero sí recuerdo mucho las exposiciones que se hacían, que empezaban en el Sheraton, primero en el Teatro San Martín. Eso no sabía, ¿en el Teatro San Martín? Empezó en el Teatro San Martín, eso no sabía. que eran más chicas, después en el Sheraton ya era más importante. Sí, la del Sheraton me acuerdo, abajo era... Claro, era todo un evento. Yo, bueno, ahí iba como hijo a ver lo que hacía mi papá y la verdad que eran espectaculares porque ahí había, bueno, obviamente no había internet, no había nada, y ahí ibas a conocer lo nuevo que había. De hecho, yo creo que lo he contado alguna vez en alguna presentación de ADECA o algo, que digamos había cosas novedosas, ya desde esa época ADECA era la innovación y mostraba cosas novedosas. Era para conocer lo de vanguardia que se veía en el mundo. Yo me lo acuerdo con esa visión de chico que allí conocí por primera vez una impresora a color, aunque hoy parezca una obviedad. Claro, ¿no? sí. Pero... Y me acuerdo que habían traído un sistema, en la empresa CB Control habían traído un sistema de control distribuido, uno de los primeros acá en Argentina. Y obviamente la novedad era el sistema de control distribuido, pero venía con una impresora en color y tenía grabado que imprimía un pajarito, digamos, con los colores de Yokogawa, que era la marca del producto. Y de hecho, bueno, lo tuve un montón de tiempo guardada, esa impresión en color que para mí era era una locura, claro, atesoraba. Y después también ahí... de punto, no sé. Sí, creo que era de matriz de puntos, sí, era de la primera, pero era algo que acá, además, mismo la gente o los ingenieros, digamos, con experiencia, se paraban ahí a ver la impresora más que el sistema de control. A ver cómo imprimía. Cómo imprimía y en colores, porque impresora sabía, pero en colores era algo rarísimo. Sí. Y bueno, y también ahí en las ADECAs, esas de hace muchos años del Sheraton, recuerdo así cosas también en ese momento novedosas, como que vi por primera vez un brazo robótico, que en ese momento traía bebé. Que me llamaba la atención que agarraba unas bolitas y las seleccionaba por color. Claro, hoy también es algo obvio, digamos, en cualquier... O también unas latitas, claro. Sí, me acuerdo esas cosas. Bueno, y eso se veía en ADECA como, digamos, era lo de vanguardia en ese momento. Hoy en día, bueno, es un estándar en cualquier industria. Era multidisciplinario, era automatización, sí. Un montón de cosas, Así que bueno, como es eso, digamos, los recuerdos
recuerdos que tengo de ADECA desde el principio. Desde antes, o sea, yo estaba en el secundario por ahí cuando veía eso. Así que, digamos, ni tenía pensado después seguir ingeniería. Después, bueno, me parece que eso llevó a que siguiera todo eso. Qué bueno que te gustó también, ¿no? No, me gustó, sí. ¿Y cómo enganchaste en ADECA? ¿Cómo fue que... Y bueno, en ADECA... ¿Vos enganchaste en ADECA? Sí, yo en ADECA me enganché un poco, bueno, por Sergio Sclani, digamos, que fue un presidente anterior al mío. No, perdón, con Godfrey la primera vez. Terminaba Buresti, estuve en la primera comisión de Carlos Godfrey. Y bueno, me invitaron, necesitaban gente joven en ese momento. Y bueno, me fui a ver un poco cómo era, tenía algunas dudas, a ver, bueno, qué voy a hacer ahí. Bueno, de a poco me fui enganchando. Me tocó organizar muchas exposiciones, justamente esa que yo veía en el Sheraton. Bueno, alguien tenía que ponérsela al hombro y bueno, y yo que por ahí quizás del recuerdo que tenía de lo que era en ese momento me entusiasmó meterme en eso. Y bueno, me tocó hacer varias de las exposiciones tradicionales. No, pero antes ya como las que se hacían de antes en la rural. O sea, de hecho yo hice la última que se hizo en la rural, en el Salón Ocre. Exposición con empresas exponiendo todo, con stand grandes, claro. Exposición con stand grandes, claro. Esa la última la organicé yo. O sea, fui el presidente de esa exposición, con el Congreso, todo ahí. Y esa creo que fue la última grande que se hizo, porque después, bueno, fue una época en la cual, bueno, estaba cambiando el paradigma de los eventos, las exposiciones, no solamente en Argentina, sino en el mundo. El mundo, sí, seguro. Cada vez se estaban haciendo menos exposiciones de ese tipo y, bueno, en un momento se acercó una de la gente que organizaba exposiciones, que también se daba cuenta de eso, y nos ofreció, digamos, virar a un formato de foros, que es el formato que hoy en día todavía seguimos teniendo, y la verdad que estuvo bueno. O sea, empezamos con el foro junto con el Congreso Argentino de Control Automático, se siguió haciendo como siempre, en paralelo con el evento más industrial, o de automatización o de empresas. Y bueno, ahí organizamos uno de los primeros foros que creo, antes de la Universidad de Palermo fue, no recuerdo dónde, creo que hicimos también en la UBA. No, el primero de todo fue, en el hotel, en el Sheraton de Córdoba. Sí. En el Sheraton Libertad. Libertad, claro. Ese fue el primero que se hizo. Claro. En el formato de foros. No, me parece que antes, creo que el 14 o 16, creo que hubo una en la UBA, no sé si también fue en tu periodo, que fue esa fue en varias sedes. Esa le hice yo, claro, en la UBA, que hicimos el mes del control automático. Claro, eso lo hablamos. Esa todavía no estaba, yo de presidente estaba en el consejo directivo, pero no de presidente, pero sí yo me encargué de organizar la que se hizo en distintas sedes, en la UBA, en la Universidad de Palermo, en la UTN, fue un mes, fue algo caótico lo que quisimos hacer. Mudando de un lado a otro era bastante complicado. Mudando de un lado a otro, pero también era un poco el formato ese de foro. Bueno, y ahí como que se inició, y después el de foro en un solo lugar junto con el Congreso. Sí, creo que el primero fue ahí en el Hotel Sheraton. Claro, sí. Está bien, y es el modelo que subsiste. Bueno, después pasó la pandemia, todo lo que sucedió y bueno. Exacto, sí. Después vino la pandemia, de hecho se hizo en pandemia o post pandemia, que todavía no se podían hacer eventos presenciales, se hizo lo mismo en forma virtual, que salió espectacular, salió muy bien. Sí, salió muy bien. Que era también una duda que se tenía en ese momento. Una apuesta complicada. Era una apuesta complicada porque decían, esto va a funcionar, pero la verdad que estuvo, me acuerdo que estuvo muy bien. Antes hablábamos cuando nos encontramos recién, estabas comentando que durante tu gestión para una de las ADECAs habías logrado la participación de gente oficial, ¿no? Del gobierno, que ya no recordamos muy bien quién era. Pero
¿por qué crees que no tuvo tanta participación después, ni antes ni después se ha logrado involucrar el gobierno o entes estatales? Siendo la ADECA una asociación que trasciende justamente en lo industrial, en lo productivo, en lo que es desarrollo. O sea, antes, de antes siempre ADECA fue como, para lo que es gobierno, mala palabra, digamos. En el sentido de que, por el paradigma de la automatización y el trabajo. Entonces, como todos los quienes han pasado por acá, en algún momento mencionaron que siempre se dio en un momento el debate, ¿no?, de la automatización. Sí, de hecho, justamente ADECA fue uno de los, creo que los primeros que empezó a hablar. Después se escribieron libros, gente conocida y todo eso empezó a escribir sobre eso, a hablar sobre eso. Siempre recordando acá el famoso mensaje de Sklani, que la automatización me viene a sacar el trabajo. ¡Qué suerte! Claro, exactamente, claro. Y ADECA en uno de los foros fue, como también entre las cosas de vanguardia que hizo, fue hacer un foro justamente trabajo versus automatización. Hicimos varios foros de eso justamente para sacarle el miedo a la sociedad de la automatización, que de hecho, como es hoy, gracias a la automatización tenemos más trabajo. O sea, siempre explicábamos que los países más automatizados, como Alemania, digamos, son los que menor tasa de desempleo tienen. Y aparte te da acceso a un montón de bienes y servicios que de otra manera no tendría. Exactamente. O sea, yo siempre digo la productividad, una pastilla al precio que vos lo comprás por la producción masiva que tiene. Porque esa producción masiva. Sí, se reduce el riesgo de la gente, los supuestos, los operarios. Como es. Entonces, bueno, nosotros mismos sacamos siempre ADECA históricamente era como una cofradía, digamos, de ingenieros y técnicos que se dedicaban a esta especialidad, digamos, y la parte también de la academia, de la investigación, etcétera. Y creo que más o menos con Sergio Sklani empezamos, y después en mi presidencia todo, tratamos de hacerlo como más masivo y, digamos, justamente vender la automatización al público que no conoce de qué se trata y que les pierdan el miedo con esto. Entonces empezamos a hacer debates de trabajo versus automatización. Y entre otros me acuerdo que una de las cosas que hicimos fue un foro de trabajo de automatización, que creo que lo hicimos en la UTN, que vino gente de Alemania, vinieron sindicalistas alemanes, trajimos sindicalistas alemanes, era de Alemania, con la embajada de Austria lo organizamos eso, y vino gente de Alemania, de Austria, vino la embajadora de Austria. Y justamente mostramos que en Alemania estaban trabajando en conjunto, perdón, no sé si de Alemania o Austria, ahora me estoy confundiendo, pero bueno, era en Europa. Para nosotros como Argentina y Uruguay. Sí, Argentina y Uruguay, más o menos, pero bueno, creo que era gente de Alemania, pero sí lo organizaba la gente de la embajada de Austria. Y estaban, el modelo que estaba mostrando, que estaban trabajando sindicatos, gobierno y empresas, todas en conjunto, para, digamos, tratar el tema de cómo reconvertir el trabajo con la automatización. Y estaba involucrada en los sindicatos, y los sindicatos hablaban bien de la automatización. Entonces nosotros trajimos a esa gente, y la verdad que fue un debate espectacular, que, bueno, como decís vos, tendría que haber trascendido más de lo que trascendió. Quizá en ese momento podría haber intervenido gente mismo del Estado, o del gobierno en ese momento y todo eso, pero bueno, en ese momento, hicimos esas cosas, y después, cuando hubo un cambio de gobierno en el 2016, ahí el gobierno se interesó mucho más en la automatización, en la productividad y todo eso. De hecho, en la Secretaría de Producción, o el Ministerio de Producción en ese momento, tenían hasta un área que estaba como promoviendo eso. Y ahí es que logramos, digamos, por primera vez estar en contacto con el gobierno. De hecho, se hicieron eventos nacionales del gobierno, la sede de ADECA. No del gobierno, del Estado, digamos, la Secretaría de Producción, que tenía un área de innovación, de modernización, creo algo así, no recuerdo. De hecho, hicimos eventos de industria
4.0, que en ese momento recién se empezaba a hablar. Recién se empezaba a hablar y en ADECA fuimos los primeros que empezamos a hablar de eso. Tal cual. Y después medio que el tema que había empezado un poco ADECA también, de vanguardia, después lo tomó el gobierno, lo tomaron, bueno, digamos, lo escuchabas, se hizo masivo y de repente lo escuchabas en los, digamos, en los medios masivos, hablar de industria 4.0, hablar fue claramente la ADECA, automatización. Argentina empezó a hablar de industria. Empezó a hablar de eso. ¿no? Porque sí. veníamos con ese mensaje, obvio. Pero digamos, profesionalmente, digamos, como una asociación profesional, ADECA comenzó a hablar de eso y después empezó a hablar en forma masiva también. Todos empezaron a tomar. Inclusive nos contabas que yo estimo que fue a partir de todas esas acciones que hubo alguna radio masiva que te contactaron para decir, contanos justamente esto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la televisión, porque yo cuando era presidente en un canal de televisión en vivo, un día para el otro me llamaron para hablar en ese caso era de trabajo versus automatización. Okay. Sí, pero es parte del... Pero era parte también de que se estaba masificando. Y eso era mucho antes que se empezara a hablar de inteligencia artificial, porque era ese mismo debate. Ahora viene por otro. Está la inteligencia artificial. Exacto. Hablando de la inteligencia artificial, la ADECA empezó a hablar de inteligencia artificial con la gente como ADECA. Tiene toda la parte de investigación y todo eso. Se habló de cosas de inteligencia artificial desde el punto de vista académico cuando todavía ni se hablaba a nivel masivo. En los 90, sí, en los 90 no existía ChatGPT. Exacto, ni ChatGPT ni el abuelo del ChatGPT. En ese momento se presentaba a nivel académico el tema de la inteligencia artificial, modelos matemáticos y esas cosas. Redes neuronales y todo eso que lo hablaban entre los científicos, ¿no? Ni los ingenieros entendíamos de qué estaban hablando. Era poniendo el nombre, pero... Sí, pero no. Se hablaba muy nivel, digamos, básico. Sí. Bueno, esa parte es interesante. Realmente las cosas, como decíamos con Andrés, en todas las entrevistas que van quedando después de estas entrevistas, bueno, estos son, creo que, condimentos interesantes. Que ADECA haya salido a hablar primero de temas y de cosas y de ponerlos en la sociedad que lleguen con un mensaje interesante, ¿no? ¿Qué crees que se necesitaría hacer para trascender aún más, incluso a nivel gubernamental? Ahora que se supone que somos políticamente amigos, ahora que la automatización no saca tanto el trabajo, es más, si hablas más de automatización y de industria 4.0, sí. todavía, ¿no? Hablamos sin filtro. Sí. En este momento, digamos, realmente no sé bien, digamos, digamos, ¿qué otras cosas se pueden hacer como para acercarse más? Sí, a nivel, seguirlo promocionando a nivel masivo, como se hizo hasta ahora, digamos, tratar de seguir teniendo temas de vanguardia, estar adelante de lo que es, llevar el discurso de la automatización con los temas nuevos, tener la primicia ADECA, como lo tuvo siempre. Claro. Hoy en día, por ejemplo, justo estaba pensando el otro día, uno de los foros que hicimos en un momento, creo que en el primer foro hicimos una de los paneles, fue de dilemas éticos en la automatización y control. ¿Cuándo fue eso? Creo que fue en uno de los primeros, no sé si 2016, 2018, por ahí. Sí, dilemas éticos. Dilemas éticos. En ADECA llevamos uno de los panelistas, era un filósofo. Ajá. Que medio de ser un filósofo en ADECA, y la charla de filósofo fue espectacular, quedaron todos y en ese momento hablar de dilemas éticos era como el dilema ético que había recién empezado los autos autónomos, el Tesla, y justo el Tesla había tenido un accidente, entonces quién era culpable, todo eso, pero recién se empezaba a hablar de algo ético. La decisión que tuvo que tomar. Todo, pero bueno, con el filósofo y bueno, otra gente, no recuerdo quién, creo que estuvo alguien del CONICET, no recuerdo quién más estaba en el panel, y había otros temas que se sacaron de éticos que presentaba la automatización. Y hoy en día el tema ético es, digamos, como un tema masivo. Justamente es una buena línea de trabajo para un ente como la ADECA incursionar esos temas, ¿no? Porque hoy de bits and bytes, como se dice, del IoT y de
los fierros, habla cualquiera ya y haces clic en YouTube y te lo encontrás, o vas a las empresas y tenés toda la información que no había cuando vos entramos en ADECA, y que un poco lo que hablábamos en estas reuniones, en estos ciclos, era que la ADECA en ese momento, no me acuerdo, seguramente fue Buresti, que dijo, era el LinkedIn de... Claro, Buresti, correcto. De la automatización. Tiene esas definiciones que son muy, muy representativas. Ya estando habiendo un LinkedIn donde tenés todo lo que vos quieras, de lo que vos quieras, esta línea de trabajo me parece interesante, ¿no? Para ADECA, para investigar, porque hay temas que no los resuelve nadie, los temas de inteligencia artificial, hasta dónde llega, los temas de ciberseguridad, el tema del trabajo, todas estas cosas son temas interesantes, me parece. Sí, yo creo que eso, digamos, puede ser un rol de ADECA también, que debería tomar, de generar ese tipo de debates que en realidad, digamos, no lo toma nadie, ¿no? Y aparte no lo toma nadie porque, digamos, por un lado no lo toma el gobierno, no lo toman las empresas, no lo toma tampoco la parte académica. Claro. Entonces eso es unos buenos temas como para que pueda tomar ADECA con eso. De safety, ¿no? De seguridad, de safety, que salía, ¿no? Los problemas que hay, ¿no? Al implementar un sistema de control, que tenés que tener todas las precauciones y estimar más allá de que puede pasar así, ¿no? Pero cada vez hay más de esos contenidos, cada vez hay más se mete tanto la automatización o las comunicaciones. Claro, pero eso que decís vos sigue siendo un tema técnico todavía, de safety, digamos, técnico o más específico de planta, pero el tema de la ética en sí, de hasta dónde llegar la automatización, hasta dónde, digamos, es un tema que... o qué está bien o qué no está bien de la automatización, como que ADECA podría juntar las partes para realmente... Y mismo hasta puede ser, digamos, de que se pueda generar hasta un código de ética, digamos, que hoy en día no existe, digamos. Por lo menos no que sea mandatorio, pero por lo menos una guía. Está bueno. No sé si en algún país, incluido Alemania, no sé si existe eso de normativa, seguro que en Alemania primero que todo. No, normativa sí, pero el tema del código de ética no sé si en algún lugar está implementado, pero sería... Por lo menos como una guía, como una orientación, claro. Sí, es interesante. Y que lo diga, como decís, que lo diga ADECA, no es que lo dice o determinada empresa o determinada... Está bueno, interesante. ¿Y cómo ves hoy el panorama además, bueno, de todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? de estas cuestiones, cómo ves el panorama de uno de los propósitos que tiene ADECA también de integración entre el mundo académico, el mundo empresario, el mundo... Sí, ese es uno de los desafíos que yo creo que sigue teniendo ADECA. Vos decías que era el LinkedIn de Buresti, ¿no? Tenés razón, bueno, Buresti decía que era el LinkedIn del momento. Si bien hoy existe LinkedIn, no es lo mismo el LinkedIn que, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo nosotros acá. Entonces, quizás, digamos, tratar de volver a la más interacción, al networking, a la interacción, tratar de integrar nuevamente a jóvenes, que es muy difícil hoy en día hacerlo, buscar la forma. ¿Por qué crees que es muy difícil hacerlo? Y yo creo que los jóvenes, digamos, tienen otras prioridades hoy o tienen, qué sé yo... Porque si es por lado de la tecnología, hoy día la juventud, el estudiante tiene disponibilidad. Sí, primero que a un chico joven no le vas a hablar de nueva tecnología, digamos, porque por más que sea específica y nosotros tengamos experiencia, seguro que sabe más que nosotros. Pero habría que ver, digamos, qué brindarles para hacerlo atractivo, digamos. Los jóvenes, como es algo muy bueno que siempre hizo ADECA, fue los concursos estudiantiles, que bueno, nosotros estuvimos más de una vez involucrados. Sí. Eso yo creo que a los jóvenes los atrae, los concursos estudiantiles. Nosotros hicimos en la última ADECA presencial, a nivel exposición, un concurso de lucha de robots. Sí, de sumo de robot, que si bien se hace, porque de hecho en las universidades se hace eso, y hay muchos jóvenes en las universidades que están los sábados, los fines de semana armando robots. Hay competencias de eso,
Es un hobby, claro, es un hobby. Entonces, hoy en día también está lo mismo con la inteligencia artificial que están haciendo y cosas. El otro día en el evento de ADECA que se hizo en la Universidad del Ejército, que presentaron otra cosa de vanguardia, que el Ejército desarrolló un vehículo autónomo. Todavía no es autónomo, pero bueno, todavía es a control remoto, pero ya tiene hecha la inteligencia para que sea autónomo. Y lo mostraron ahí, y un vehículo un vehículo de transporte importante. Un transporte importante, no era un autito. Sí, interesante. Un autito en escala. Y lo que contaba el ingeniero que estaba a cargo del proyecto es que eso lo estaban haciendo los alumnos, y los alumnos venían no solamente como proyecto final, sino venían los fines de semana a hacerlo como hobby. Claro. Entonces, bueno, tratar de buscar a toda esa gente que tiene esa inquietud. Otra frase famosa de Buretti, que cuando terminamos una vez una ADECA, que había habido una participación del concurso de jóvenes también, fue tan lindo el final, ¿no?, de ver los trabajos de Gabriel Salud, que Buretti dijo: al final lo que se ve hoy de la juventud no es lo que vemos en televisión. Claro, exacto. Sí. Muy que yo recuerdo muchísimo también. Sí. Bueno, y hay mucho de eso, y ver la forma de darles un espacio dentro de ADECA para que se puedan desarrollar quizá dentro de ADECA. Entonces eso sería un atractivo, darle un lugar, un espacio para que puedan expresar eso que ellos hacen naturalmente con la universidad, o muchos en el secundario también. Y tratar de integrarlo de esa manera, tanto a los jóvenes como a la gente ya profesional de las empresas, tratar de volverlas a traer, digamos, o a interesar en juntarse para hacer networking, para intercambiar ideas y todo eso, más allá de que hoy existe el LinkedIn y todo eso, que no es competencia, es complementario. No es que LinkedIn reemplazó a lo que hacía ADECA antes, porque es distinto. Entonces puede ayudar más también, porque antes, cuando tu papá o cuando vos mismo te acercaste a ADECA, ¿cómo te enteré? Yo a mí me enteré, para mí era una cosa elitista. Sí. Y hoy día LinkedIn o las redes sociales te pueden ayudar a entender que vos podés también entrar y podés aportar también, ¿no? Exacto. Es para un grupo limitado de gente que está con el tema. Porque incluso siempre el control automático tuvo un estigma, ¿no?, de cosa volada. El tema de que en un momento, cuando hubo ese cambio, que a mí justo me tocó cuando fui presidente, y eso de que estaban mirando las exposiciones, las grandes exposiciones estaban desapareciendo y migrando. Como que decían, no, porque ahora por internet tenés toda la información, internet lo reemplazó a las exposiciones, porque hoy a un clic ya tenés todo y eso. Y yo lo comparo como cuando decían que los videoclubs iban a terminar con el cine. Fíjate que el cine no desapareció, digamos, son cosas distintas. Desapareció los videoclubs. De hecho, hoy está el streaming y tampoco reemplazó al cine, y al teatro, etcétera. Es un muy buen ejemplo. Entonces, yo creo que, digamos, es complemento. O sea, vos no podés quedarte con la ADECA como era hace 30 años. No, por supuesto que no. No son como hace 30 años. Te ofrecen por ahí otra cosa que antes no tenías. Sí, lógico. No, es ayornarlo, pero bueno. Lo que yo voy con respecto a esto de juntarse en un evento con equipos y como era antes con los stands y todo eso, de hecho en el mundo está volviendo, y mismo acá en Argentina nosotros estamos viendo que hay exposiciones gigantes. Bueno, en Alemania que se hace todos los años. Exactamente, y después por ahí desaparecieron algunas exposiciones, pero hay otras nuevas que perduran más allá de internet, que sigue estando en internet y es complemento. Y lo usamos, sacamos todo el juego de internet, pero creo que aparte la pandemia creo que fue un golpe, un cachetazo para todos. Yo creo que también, que nos mostró que está buenísimo, usemos todo lo digital y lo usamos cada vez más, pero el evento, como decís, el networking que puede hacer en el vivo, no se reemplaza. Te desafía a llenarte los tiempos, reconvertirte y adaptarte, pero importante también destacar la ADECA, es una institución de más de 60 años también. Le ha ganado, entre comillas, a una ISA, que si bien es un ente mundial, no tuvo la trascendencia en la región como tuvieron las locales. Bueno, la ADECA creo que es una excepción en Sudamérica y pero vos tenés organizaciones parecidas en Chile, en Brasil, en muchos países, en Colombia. Pero no de la magnitud
que tuvo ADECA, que tiene ADECA. No, y de hecho, hablando de ayornarse, yo por lo que veo, digamos, ahora que no estoy en el consejo directivo y esas cosas, viéndolo más de afuera, que ADECA se ayornó muchísimo. O sea, la pandemia, que yo recuerdo, bueno, que en ese momento era, bueno, ahora qué va a pasar, claro. ADECA, y la verdad que yo lo que creo que hasta la pandemia hasta lo favoreció a ADECA, porque ADECA se animó a hacer cosas que antes no se animaba, porque como que pasó en las empresas, pasó en todos lados, pero ADECA hizo un montón de cosas buenas pandemia y post pandemia que quedaron, como el tema de los cursos virtuales, que hoy en día, digamos, antes como que uno le tenía miedo a hacer un curso en forma virtual, porque decía que federalización que siempre buscó. Exactamente, bueno, pero esto de la virtualidad como que lo llevó a nivel masivo y quizás hasta a nivel internacional puede ser, a nivel Sudamérica puede trascender. Es que de hecho las últimas lo aprovechó muy bien. De hecho las últimas comisiones han tenido más gente del interior participando, del exterior también. Bueno, el último presidente. Exacto. Del interior, claro. La primera vez creo que la primera vez, exacto. En los cursos hay mucha gente del interior, por supuesto. Bueno, el año que viene, 2025, creo que va a ser la primera vez que se hace el congreso académico ADECA en Córdoba, o sea, en el interior, que no va a ser en Buenos Aires. Es una primicia. Y es una primicia, sí. Pero bueno, también es algo interesante, es llevarlo. Así que bueno. Y Diego, así como última de mi parte, por lo menos vos sos de los presidentes o ex miembros del comité directivo que ve mucho y participó mucho de la perspectiva empresarial, no tanto ni de la académica ni del profesional individual, sino más también el corporativo o empresarial. ¿Cómo realmente te aporta la existencia de una ADECA? ¿Qué más necesitarías? Tanto en lo que es la formación de gente, la difusión de conocimiento, ¿de qué te puedes enriquecer vos como empresa de instituciones como ADECA? Mira, yo siempre, cuando tenía que vender ADECA a las empresas, a vos te he tenido que vender, y bastante difícil venderle a Andrés. Siempre decía, digamos, me ponía del lado del empresario, lo que nosotros veíamos es que muchas veces nos planteaba, no, para hacer un evento con ADECA lo hago yo mismo, y para qué compartir con la competencia, compartir los clientes con la competencia y todo eso. Y nosotros veíamos que si nosotros hacíamos un evento en ADECA, como que los clientes lo veían diferente, como que lo veían más una imparcialidad o un marco más profesional y no tan comercial como marketinero. Está ahí, de hecho ADECA muchas veces cuidó en eso, cuando las empresas hacían jornadas y todo eso de tratar de que sea de tecnología, de que no sea tanta publicidad, etc. Si bien obviamente se hace publicidad, todo lo que quieras, pero vender más la tecnología, invitar a las empresas que vendan nuevas tecnologías. Entonces, bueno, a las empresas, digamos, lo que yo veo, lo que me aporta como empresa en estar en ADECA o en las ADECAs, es justamente que te da un marco, digamos, un marco profesional. Superador. Superador a lo comercial. Eso es lo principalmente creo. Y después otro es que también el tema de la capacitación. Hoy en día, bueno, a vos te debes pasar en tu empresa también, está dificilísimo el tema de conseguir gente capacitada y más en lo nuestro. Claro. Y bueno, nosotros gente nueva la enviamos a capacitar a ADECA en determinados temas. Y bueno, yo creo que también ADECA debería, digamos, meterse más todavía en lo que está muchísimo en el tema de la formación. Es su principal personal, pareciese, ¿no? En este momento sí, la realidad se necesita. Y se necesita más, digamos, conseguir gente para enviar a los cursos, porque no hay gente, esa es la realidad, no hay gente que... Creo que es la beta que los gobiernos o el Estado debería haber en este... Ahí sí
si ADECA pudiera hacer algo, digamos, con los gobiernos de turno, a que promocione, a que los jóvenes estudien carreras técnicas, la verdad es el cuello de botella. Yo creo que hoy tenemos el crecimiento industrial, en el crecimiento en tecnología y todo eso, el cuello de botella yo creo que es la gente capacitación de gente capacitada y gente que se interese en las temáticas técnicas. Eso es fundamental para el crecimiento de un país. Sí. Bueno. Así que eso también puede aportar a ADECA. De hecho, siempre abogó por eso. Sí. Aporta, pero sería interesante cómo mejorarlo. Tratar de llegar más masivamente. Es una linda frase esa que mencionaste, o sea, que ADECA, digamos, es una de las puntas que ha tenido el país para crecer, para proyectarse en crecimiento. Y hay que saberle sacar más el provecho. Exactamente, sí. Bueno, no sé si vos querés... No, yo diría que no le preguntemos más porque si no, lo de la próxima comisión de ADECA ya estamos dejando muchos trabajos, estás dejando muchas ideas nuevas. Si te seguimos hablando demasiado. Ya los spoileo los No, pero justamente estás dando herramientas, cosas donde si no sabes... Las charlas con Diego, eso que genera... En el brainstorming interesante, es muy interesante. Está bueno. Yo me he afiliado a ADECA en el gobierno del gobierno. Bueno. En mi gestión. Lo convencí a él, así que algo bueno debo tener. Lo vamos a llamar para la subcomisión de brainstorming. Entonces, hacemos eso. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Diego. Un gusto.